Capítulo 14. Vamos Jim, un poco más aprisa, dijo Jim al niño pequeño para que se apresurara. El parque Hyde estaba lleno de cosas interesantes que absorbían su atención: patos, pájaros, perros y otros niños. Jim, que consideraba que le hacía bien caminar, tenía a veces casi que empujarlo, porque de otro modo se habrían quedado inmóviles en un mismo lugar durante horas interminables. Disfrutaba de sus caminatas con Jim, como disfrutaba de todo lo que hacía en el lugar de Betty. Era extraordinaria la rapidez con que arreglaba la casa, preparaba las comidas y lavaba la ropa de Jim y de ella. Lo que en la casa de su tía le había parecido abrumador y pesado, en la de Betty era constante motivo de interés y satisfacción. Cuando llegó de Suiza, Betty la recibió con los brazos abiertos. «Eres un ángel por haber venido». «Estoy desesperada. Lizzie está en el hospitalidad de gritos en cuanto me separo un minuto de ella, y no pude encontrar a nadie que pudiera cuidar de Jim, excepto una mujer medio sorda y desagradable. Me aterroriza dejarlo con ella». Había una clara insinuación de lágrimas en sus ojos y su voz ahogada reveló a Jim que estaba al borde del colapso nervioso. «No te preocupes», la tranquilizó. «Yo cuidaré de Jim, encantada de la vida». «Tú puedes consagrarte con toda tranquilidad a Lizzie». «Eso era lo que esperaba que dijeras», contestó Betty con tono de profundo agradecimiento. «En cuanto recibí el cable de Tally diciéndome que eras tú quien vendría, comprendí que era mucho mejor». Cablegrafié ayer al porque estaba desesperada. No habría servido de mucho, pero él era mejor que nada. Confiarte a ti, a Jim, es perfecto. Jim se sintió invadida de una profunda satisfacción interior de ser recibida con tal fervor. A Jim le tomó solo un día o dos encontrar dónde estaba todo en la casa. Jim le resultó de gran ayuda, porque era un niño muy inteligente, que sabía bien dónde estaban todas las cosas y hasta mostró a Jim dónde quedaban las tiendas donde Betty hacía sus compras. A Betty la veían muy poco y a Jim la preocupaba verla ojerosa, pálida y demacrada, pero ella insistía en que estaba bien. «Nada importa si mi niña se alivia», comentó Betty en una ocasión con gran cansancio. «No sabes cuán grave ha estado Jim. Siempre supe que amaba a mis hijos, pero no creo que nadie comprenda cuánto significan para uno hasta el momento que nos damos cuenta de que podemos perderlos. Así sucede con todo en la vida», comentó Jim. Y Betty la miró con asombro, porque notó que había una profunda tristeza en su voz. Ese mediodía, Betty había logrado escapar del hospital por unas horas, y Jim había insistido en que se acostara en el sofá, con los pies en alto. Betty dijo: «Tú eres una madre completa, Jim. Eres tierna conmigo como si fueras mi madre, y veo lo buena que eres con Jim. No sé cómo te vamos a pagar esto». «No digas tonterías», protestó Jim. «Tú sabes que me encanta hacer lo que estoy haciendo, y Jim es la criatura más bella que hay en el mundo. Se parece mucho a su padre en muchos sentidos». «Por cierto, recibí carta de John esta mañana». «Acaba de recibir mi cable diciéndole sobre la enfermedad de Lizzie. Pero ella está mejor, ¿verdad?», la interrumpió Jim. «Casi ha salido de su gravedad, pero me da miedo cantar victoria demasiado pronto». «Oh Jim, estoy tan cansada». «Duérmete», ordenó Jim. «Me llevaré a Jim al parque y no vas a moverte hasta que volvamos para tomar el té contigo». A Jim le encantaba tomar el autobús para ir al parque. Esa tarde habían llegado mucho más temprano que de costumbre, porque habían dejado a Betty descansando. Sin embargo, Jim no quería interrumpir el descanso de Betty antes de la hora del té. «Ya sé lo que vamos a hacer», dijo de pronto, cuando Jim había declarado firmemente que estaba cansado y que quería irse a su casa. Jim detuvo un taxi para satisfacción del niño, y ya en el interior del vehículo le explicó: «Vamos a ver una casa. Es una casa que pertenece a tu tío Tally». Cuando el taxi los depositó frente a la puerta de la casa de la Plaza Berkeley, Jim sintió un momento de inquietud, pero se obligó con firmeza a seguir adelante. Había pensado en varias ocasiones que debía retroceder en su idea, pero deseaba ver si la fotografía de Stephen Melton tenía en ella el mismo extraño efecto que tuvo la primera vez que la viera. No sabía cómo iba a explicar su presencia, pero oprimió el timbre, y el viejo mayordomo hizo más fácil la situación para ella, porque la reconoció en el acto y aceptó con naturalidad su visita a la casa. «¿Está bien su señoría, señorita?», murmuró abriendo la puerta para que pasaran.
Él está muy bien, gracias, contestó Jin, pero el capitán Fairfax se fracturó una pierna. El niño es su sobrino de quien estoy cuidando por ahora. Siento mucho saber lo que le sucedió al capitán. ¿No gusta usted tomar una taza de té? No, gracias, contestó Jin, aunque se lo agradezco mucho. Pero tengo que volver a casa a tiempo para tomar el té. Se encontraban de pie en el vestíbulo y el bondadoso mayordomo dijo: supongo que el joven caballero querrá ver los trenes eléctricos que hay en el cuarto de juegos. Su señoría los hizo instalar cuando era aún muy joven y siguen funcionando. Quiero ver los trenes, pidió Jin con entusiasmo. Venga conmigo, contestó el mayordomo sonriendo. ¿Se lo puedo dejar unos momentos?, preguntó Jin. ¿Hay algo que necesito buscar arriba? Muy bien, señorita, contestó el hombre. Nos puede encontrar al final del corredor, en la habitación que da al jardín. Tardaré unos minutos, prometió Jin y subió corriendo por la escalera. Abrió la puerta de la habitación en la que había estado en la ocasión anterior y entró. Permaneció un momento de pie, mientras se acostumbraba a la penumbra gris que allí reinaba debido a que las cortinas estaban corridas. Miró a través de la habitación hacia donde sabía que estaba la fotografía de Stephen, y se quedó inmóvil, tratando de ponerse en contacto con él, tratando de abrir la mente y los sentidos, para estar receptiva a cualquier mensaje que él intentara hacerle llegar. No podía ver la fotografía, pero de pronto apareció el rostro de Stephen ante sus ojos con toda claridad. Ella esperó y le pareció como si una voz en su interior le dijera con tono firme: mira mi fotografía. No era lo que ella esperaba, sin embargo, la voz era demasiado fuerte para que pudiera ser desobedecida. Jin cruzó la habitación, tomó la fotografía y se dirigió hacia la ventana. Ella había esperado algo más, pero no sabía qué era exactamente. Llegó a la ventana, descorrió la cortina y bajó la mirada hacia el rostro de Stephen Melton, cuyos ojos miraban directos hacia los de ella. ¿Y bien?, preguntó Jin con voz alta. ¿Qué es lo que quiere usted de mí? De nuevo le pareció que una voz le repetía con insistencia: la fotografía, la fotografía. Ella miró perpleja el retrato. Sabía sin lugar a dudas que la voz no era la suya, y sin embargo, ¿qué quería decir? El rostro de Stephen Melton estaba allí y la conmovió de forma extraña como había sucedido antes. Pero eso era todo. Se quedó mirando la fotografía. ¿Querría decirle que se la llevara a su esposa? Sentía la frialdad del marco de plata bajo sus dedos, sin embargo, al mismo tiempo había algo cálido, intensamente vivo, que estaba tratando de llegar a ella, tratando de decirle algo que era imperativo que supiera. La fotografía, dio vuelta al marco y siguiendo un impulso, pensando que tal vez el cristal estaba sirviendo de barrera para lo que el retrato intentaba decirle, levantó los dos pequeños broches que detenían el cartón que había en la parte posterior, para poder sacarla. Al levantar el cartón comprendió lo que sucedía. Allí, oprimida contra la parte posterior de la foto, había una carta. En el momento mismo en que la tomó en sus manos, Jin sintió una abrumadora impresión de alivio. Stephen también se sentía aliviado de que ella hubiera logrado lo que él pedía. Jin examinó el sobre. Estaba cerrado y sobre él había escrito con letra clara: para ser abierto por mi esposa en caso de que yo muera. Mientras Jin volvía a colocar el cartón posterior en su sitio y depositaba la fotografía donde estaba, murmuró: así que eso era lo que usted quería decirme. Solo confío en que esto la ayude a recuperar la calma. ¿Lo imaginó o alguien habló con toda claridad? Así será, fue lo que dijo la voz. Jim fue a buscar a Jim, que estaba fascinado con los trenes, y ambos regresaron felices a la casa. En la noche, cuando Betty había vuelto al hospital y Jim dormía tranquilo en su camita, Jim decidió llamar por teléfono a Margaret Melton para decirle que había encontrado la carta. Levantó el teléfono y averiguó primero cuánto costaría la llamada a Saint Moritz. Era costosa, pero tenía aún suficiente dinero para pagarla de las 25 libras esterlinas que Margaret le regalara. Por fin, después de unos minutos de espera, fue establecida la comunicación y Jim escuchó. Hola, habla Margaret Melton. Oh, señora Melton, habla Jim. Hola querida. Imaginé que serías tú cuando me dijeron que me llamaban de Londres. ¿Está todo bien? Sí, muy bien. Lizzie está mejorando.
Me alegra mucho saberlo. No dije nada ayer al de la llamada, por si tenías que darme malas noticias. Pero él se sentirá encantado. Se encuentra mejor y creemos que en una semana más podremos regresar a casa. Eso será maravilloso, dijo Jin. Se detuvo un segundo antes de decir, le llamé por teléfono para decirle algo muy importante. ¿Qué es, Linda? La voz suave y tranquila de Margaret dio valor a Jin para explicarle lo sucedido, aunque a veces habló titubeante, porque sus sensaciones respecto a la fotografía eran difíciles de explicar. Por fin concluyó diciendo. Había una carta en la parte posterior de la fotografía y la tengo aquí, para usted. Oyó un largo suspiro y una exclamación que era casi un grito de dolor. Entonces Margaret murmuró. ¿Una carta? ¿Dirigida a mí? Sí, está dirigida a usted. Oh cielos. ¿Puedes enviármela ahora mismo? Se la mandaré mañana por correo aéreo. No puedo creerlo. Exclamó con voz entrecortada por el llanto. Una carta de Stephen. Después de tantos años, la operadora internacional intervino en ese momento para preguntar si habían terminado y ambas se despidieron con rapidez. Le enviaré la carta mañana. Adiós. Adiós, Jin. Y gracias. Muchas gracias. La comunicación quedó interrumpida y Jin colgó la bocina. La incrédula gratitud de la voz de Margaret seguía sonando en sus oídos. Caminó hacia la chimenea y se arrodilló, extendiendo las manos hacia el fuego. No he sido tan inútil, pensó. Ellos me ayudaron y ahora yo he podido ayudarlos a ellos. Aunque pensaba en plural, ella sabía que se estaba refiriendo a Tally. Casi no había momento del día en que él no estuviera en sus pensamientos y a Jin le parecía que su recuerdo la acompañaba a todas partes sin importar lo que estuviera haciendo. Algunas veces soñaba despierta y se imaginaba estar ya casada con él. Al acostar a Jin por las noches, pretendía que era hijo de ella y de Tally, y lo oprimía con fuerza en sus brazos, como si pensara que así se acercaba un poco más al amado. Tally mismo la fue a dejar a la estación en Saint Moritz el día que emprendió el regreso a Londres y le explicó todos los arreglos que había hecho para que pudiera realizar el viaje sin problema alguno. No sabes cuánto siento no poder acompañarte, le dijo, pero no me atrevo a dejar sola a mamá con Gerald inutilizado. Por supuesto, había contestado Jin. Y no te preocupes por mí. Ella había emprendido el viaje llevándose el recuerdo de sus últimas palabras. Es maravilloso de tu parte hacer esto. Nunca podremos agradecértelo ampliamente. Bajó la mirada hacia la carta de Stephen y se preguntó si, después de leerla, Margaret encontraría la fe que había perdido. Si lograba creer que Stephen la estaba esperando, no se sentiría ya tan desolada. Para Margaret por lo tanto había esperanzas, para ella misma no había ninguna. Tally no la amaba, ni la amaría nunca. No había la menor probabilidad de que un día se encontraran unidos por un amor similar al de Margaret y Stephen. El pensamiento la deprimió y subió a la habitación de Jim para verlo. Encendió la luz que había junto a su cama y vio que el niño dormía profundamente. Acostado en su camita era la imagen misma de la inocencia. Sin poderlo evitar, Jim sintió que las lágrimas escurrían por sus mejillas. Apagó la luz y se dirigió a su propia habitación. Una vez allí se arrodilló junto a su cama y empezó a orar. Dios mío, ten piedad de mí. Haz que Tally me ame, aunque solo sea un poco. Haz que podamos estar juntos, aunque solo sea un breve tiempo. Pero aún antes de concluir la oración se sintió avergonzada. Tally no le correspondía. Se irguió y en ese momento escuchó el timbre del teléfono. Enjugándose las lágrimas se apresuró a contestarlo. Una voz extraña le dijo que esperara un momento y después con el corazón pleno de dicha escuchó la voz de Tally. Hola. ¿Eres tú, Jin? Sí. ¿Qué ha sucedido? Mamá acaba de decirme que encontraste una carta de Stephen. Está tan emocionada, que quise llamarte para confirmar que no se trata de un error. No, no es un error. Encontré una carta para ella escondida atrás de la fotografía. ¿De qué fotografía? La que está en el dormitorio de tu mamá en la Plaza Berkeley. ¿La encontraste? ¿Y qué hacías allí? Con timidez, sintiéndose muy turbada le explicó por qué había ido a la Plaza Berkeley. Esto es lo más asombroso que he escuchado en mi vida. ¿Me quieres decir que adivinaste que la carta permanecía allí? No precisamente. Sentí que había algo que la fotografía estaba tratando de decirme.
Pero, ¿cómo puede hablar una fotografía? ¿Me quieres decir que sentiste que Stephen estaba tratando de decirte algo? ¿Stephen mismo? Sí, contestó ella con sencillez. No lo comprendo, Jin. Ni yo tampoco, pero tengo la carta para tu mamá. Pero, caramba, necesito verte, necesito hablar contigo sobre esto. Me interesa muchísimo. Si esto es verdad, es lo más asombroso que haya sucedido nunca. Es verdad. Tengo la carta sobre la mesa frente a mí. No sé qué pueda significar esto para mamá, pero creo que abre las puertas a muchas posibilidades. Creo que la hará más feliz. Estoy seguro de eso. ¿Y tú, estás bien? Sí, por supuesto. Estoy encantada cuidando de Jim. Dile ayer al que él siempre me está preguntando por él. Sí, se lo diré. ¿Y Betty? Está muy cansada, pero creo que Lizzie va a aliviarse. Magnífico. Y Jin, hay algo que quiero preguntarte. Súbitamente, la charla fue interrumpida y se perdió la comunicación. En vano Jin movió el aparato y repitió. Hola, hola. No volvió a lograr restablecerse la comunicación y tuvo que colgar. Por unos minutos no supo si en verdad había hablado con Tali o si todo había sido un sueño. De una sola cosa estaba segura, que lo amaba con desesperación. El solo escuchar su voz le producía un dolor y una dicha indescriptibles. Apagó las luces de la sala y se estaba preparando ya para acostarse, cuando el teléfono volvió a sonar. Ella se incorporó de un salto. Tal vez era Tali que quería reanudar la charla interrumpida. Esta vez sin embargo era Betty. Jin, Lizzie ha empeorado. Oh no. Temo que sí. Empezó a agravarse y parece que se nos está yendo de entre las manos. Los doctores le están aplicando en estos momentos una transfusión. Pero creí que estaba mejor. Ha tenido una recaída. Nadie sabe por qué. Oyin, creo que voy a enloquecer. Está ahora en la sala de operaciones. Tenía que hablar con alguien, por eso es que te estoy telefoneando. Oh Betty, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo en que pueda ayudarte? Nadie puede hacer nada, musitó Betty. Su voz parecía estar más allá de las lágrimas. Solo expresaba la más desesperada desventura. Podemos orar, musitó Jin. Sí. Es lo único que podemos hacer, afirmó Betty con voz entrecortada. Ora por mí, Jin. Creo que en este momento yo no soy capaz de hacerlo. Colgó la bocina y Jin, sacudida por los sollozos, colgó también y se levantó del escritorio. Se dedicó a rezar pensando en la pequeña Lizzie que luchaba con desesperación contra la muerte. Sintió que todo su ser se entregaba a sus silenciosas plegarias por la vida de Lizzie. Por fin salió al vestíbulo. Debía acostarse o esperar nuevas noticias de Betty. Decidió que si algo sucedía, Betty volvería sin vacilación a la casa. Sería mejor no desvestirse. Empezó a caminar hacia la cocina, pensando en prepararse una taza de té, cuando escuchó que se detenía un automóvil frente a la casa. Contuvo la respiración. No podía ser Betty con quien hacía unos minutos que había hablado. Se quedó inmóvil y entonces una llave fue insertada en la cerradura y la puerta se abrió. Un segundo después apareció un hombre alto y joven en uniforme naval. No fue difícil reconocerlo. Era John Wilding, que llegaba a casa en el justo momento en que más lo necesitaban. Jin saltó hacia él. No deje que se vaya el taxi, gritó sin detenerse a pensar que aquel recibimiento debía ser suficiente para asustar a cualquiera. John enarcó las cejas pero no perdió el tiempo en hacer preguntas sino que se dio vuelta y gritó a través de la puerta. Espere un momento, taxista. Es posible que lo necesitemos. Él depositó en el suelo la maleta que llevaba y se volvió a Jin con expresión interrogante. Betty acaba de llamar por teléfono, dijo Jin con rapidez. Váyase ahora mismo al hospital. Lizzie está muy grave. ¿Cuál es la dirección del hospital? La pregunta fue hecha con voz aguda y aún en ese momento de tensión, Jin pensó que le gustaba aquella voz, profunda y sensata. La voz de un hombre acostumbrado a mandar. Ella le dio la dirección y antes que Jin pudiera decir o hacer algo más, el hombre se había marchado. La puerta se cerró tras él y ella escuchó como el taxi era puesto en marcha. Jin subió la maleta de John a la habitación de Betty, encendió el calentador eléctrico de la habitación y preparó la cama para que John o Betty se acostaran al llegar. Bajó a la cocina, se preparó una taza de té y se sentó en un sillón, decidida a esperar noticias de Lizzie. Debió quedarse dormida,
porque soñó con Tali y despertó a las 3 de la madrugada, entumecida por el frío. Subió a acostarse y volvió a despertar cuando sonó el despertador a las 7:30 de la mañana como de costumbre. Sintiéndose agotada hizo un gran esfuerzo, se levantó, se vistió, y fue a ver a Jim, que ya estaba despierto, rodeado de juguetes. Lo vistió a él también y bajaron a desayunar como de costumbre. A pesar de que trató de hablar con naturalidad con Jim y sonrió ante los cómicos comentarios del niño, Jim se sentía abrumada por la angustia. ¿Qué novedades traería el nuevo día? Mientras Jim comía su segundo plato de avena, oyó que alguien insertaba la llave en la cerradura. Corrió hacia el vestíbulo y vio que era Betty la que llegaba. El temor inundó su corazón. Lizzie había muerto y Betty volvía a casa. Con repentino alivio, vio que Betty llegaba sonriendo. «Oye, ya pasó el peligro. Bendito sea Dios». ¿Es cierto eso? Sí. Lizzie logró vencer la crisis. La transfusión le sentó de maravilla y cuando volvió a recobrar el conocimiento, John estaba presente. Lo miró y dijo, «Papito volvió a casa para aliviar a Lizzie». Era como si lo hubiera estado esperando. «Ahora está reposando muy tranquila. El doctor me ordenó descansar». Mientras John se quedaba con ella, Betty se tambaleó mientras hablaba y Jim se percató de que a pesar de su alegría, estaba muerta de fatiga. En cuestión de minutos, Jim la acompañó a su habitación, la ayudó a desvestirse y la metió en la cama. Bajó corriendo a la cocina para servirle un vaso de leche caliente y le dijo a Jim que subiera a dar un beso a su mamá. Cuando llegó al dormitorio de Betty con la leche, Jim estaba sentado en la cama junto a ella, con la cabecita apoyada en el hombro de su madre. Formaban un hermoso cuadro y por un momento Jim sintió un breve acceso de envidia. «Bebe esto», dijo a Betty. «Trataré de hacerlo», contestó Betty, «pero siento que no tengo fuerzas ni para beber siquiera». «Ten cuidado, Jim, mi amor». «¿Has sido buen niño con tu tía Jim?» «Yo siempre soy niño bueno», repuso Jim con dignidad. «¿Cuándo va a venir mi papá?» «Más tarde». «Espero que venga a tomar el té contigo». «Ya veremos». «Lizzie lo tiene todo», dijo Jim de pronto malhumorado. «Lizzie siempre tiene a mamá y ahora tiene a papá». «Vaya, alabado sea Dios, está celoso», exclamó Betty riendo. Jim se llevó el vaso vacío y pensó que Betty era la que tenía todo. John, Jim y Lizzie. Sonrió con cierta tristeza, reprochándose los celos que sentía. Betty era una persona encantadora, que merecía toda la felicidad del mundo. Dejó el vaso en la cocina y subió para llevarse a Jim. A Betty se le estaban cerrando los ojos. «Gracias, Jim», dijo somnolienta, casi dormida. «Eres un ángel». Se quedó dormida antes que Jim pudiera contestar. Esta levantó en brazos a Jim, salió de la habitación y cerró la puerta. «Vamos a tener que jugar muy calladitos», recomendó, para no despertar a mamá. Mientras bajaban por la escalera, los bracitos de Jim le rodearon el cuello. «¿Vas a jugar conmigo?», preguntó el niño. «Claro que sí», asintió Jim. «Te quiero mucho, tía Jim», dijo el pequeño y con esa declaración ella se sintió complacida.